Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar de un tema bien importante que es la salud mental, sobre todo porque hoy, 10 de septiembre, estamos conmemorando el Día Internacional, el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Yo aquí no vengo a dar ni conferencias, ni pláticas, ni nada de eso. Simplemente estoy dando una opinión, vengo a compartir libros, vengo a compartir películas, vengo a compartir un poco de datos respecto a este tema. Y es que la salud mental es un tema que ha cobrado cierta relevancia de un tiempo, pero realmente no se le ha dado mucho peso porque sigue siendo una situación tabú. El Día Internacional de la Prevención del Suicidio comenzó a conmemorarse el día 10 de septiembre del 2003 por parte de la OMS como una creciente necesidad de quitar el estigma que hay por esta situación, que es el suicidio, entender que es una situación que se puede prevenir, que se puede trabajar y que siempre va a haber alguien que te puede escuchar. Voy a poner abajo plataformas donde pueden informarse, capacitarse respecto a este tema que es el suicidio, principalmente las páginas de CONASAMA. Son gratuitas. Hay un canal de YouTube también. Voy a poner links y números de ayuda aquí abajo también, por si en algún momento quieren, solicitan ayuda. Porque sí, muchas personas llegamos a este punto. ¿Qué es el suicidio? Es el acto deliberado de querer quitarte la vida. Esto viene desde hace mucho tiempo y estamos aquí para entender la gravedad de esta situación y de promover acciones que estén basadas en la evidencia que puedan servir para su prevención. Estamos hablando de si escucha a una persona que tiene un problema de depresión, de ansiedad, pero principalmente de depresión, que ya no encuentra la salida. Muchas veces pensamos en que esta persona nunca ha dado señales de quererse morir, esta persona siempre es una persona feliz, y realmente no sabemos qué está pasando por la cabeza de esa persona, que realmente es un mundo. Según los últimos datos registrados por estadísticas, sobre todo el INEGI, aquí en México, encontramos que el suicidio es la segunda causa de muerte entre personas de 15 y 29 años de edad. ¿Sí? Estamos hablando de que para 2023 un porcentaje considerable de personas se suicidó. Estamos hablando de 8.837 personas, siendo la tasa de mortalidad de un 6.8% de cada 100.000 habitantes, siendo de ese 6.8, siendo un 11.4 los hombres que se suicidan. Y sí, esto es un hecho. Los hombres se suicidan más que las mujeres y los métodos de suicidio son muy diferentes. Las mujeres se suicidan más por emociones y los hombres se suicidan más por presión social. Una de las cosas que también es bien importante es que tenemos que dejar de romantizar el suicidio. ¿Sí? Tenemos a Romeo y Julieta, por ejemplo, que están mostrándonos que esta niña es capaz de hacer todo por amor hasta quitarse la vida, y eso se va instalando en la mente de cada una de las personas, sobre todo personas que son más propensas a esto. ¿Y a qué se debe todo esto? ¿A qué se debe que la gente sea propensa o no al suicidarse? Tiene que ver con genética, tiene que ver con condiciones sociales, tiene que ver con condiciones familiares, tiene que ver con el ambiente, y también son los factores biológicos de cada persona. ¿Sí? Se puede suicidar
una persona rica, se puede suicidar una persona pobre, y los motivos son muchísimos. Y aquí es donde también se tiene que no solo no romantizar el suicidio, así como que, ay, mira, se suicidó por amor, se suicidó por eso, se suicidó por el otro. Tenemos que crear una conciencia de salud mental. Porque la otra parte está en el estigma que tienen las personas que se suicidan. Ya podemos hablar en todos los sentidos. Socialmente están desde los pobrecitos, ¿qué habrá pasado para que se suiciden? Pero están también los que señalan al suicida como un cobarde. Y esto no se trata ni de valentía, ni se trata de egoísmo. Se trata de que la persona está sufriendo y ese sufrimiento es demasiado grande, ¿sí? Aquí puede existir diversas situaciones, como muchas veces se pueden presentar en cualquier otros ámbitos. Y estoy hablando de que, por ejemplo, aquí donde trabajo, nosotros aplicamos un instrumento que se llama Mini Plus. El Mini Plus es una escala para detectar el riesgo suicida. Pero estamos hablando de personas que tienen un problema de consumo de sustancias, alcohol, drogas. Entonces, aquí ya hay un factor que hay que tomar en cuenta, que es la manipulación, ¿sí? Cuando las personas consumen sustancias, tenemos que tener cuidado con las respuestas que dan. No es lo mismo un suicida consumidor de sustancias a uno que no consume, ¿sí? Porque dentro del que es consumidor de sustancias hay mucha manipulación y no siempre es quererse suicidar, simplemente es una salida fácil, pero pues es algo que no nos toca juzgar. Por eso hablamos de quitar el estigma. Tenemos que empezar a no empatizar, porque una persona que no se suicida nunca se va a poner en los zapatos de la otra persona, nunca. Y eso tenemos que entenderlo también. Podemos apoyarlos, ser una contención para ellos, pero no podemos empatizar con ellos. Porque si una persona es amante de la vida y el que tienes enfrente se quiere morir, o sea, ¿cómo vas a poder empatizar con esa persona? Se trata de escuchar activamente lo que está hablando la otra persona para poderlo ayudar. Sí, aquí vamos a quitarnos de empatías. En este año se habla de que se busca cambiar una narrativa, ¿sí? Ese es el lema de la campaña que se está haciendo para la prevención del suicidio. Y estamos hablando de que se está buscando hablar abiertamente de este tema, se está buscando incluir al gobierno y más que nada se está tratando de hablar con honestidad del suicidio y de las conductas suicidas. ¿Por qué? Porque el suicidio sigue siendo un tabú. Decía hace rato yo que hay diversas situaciones que tomar en cuenta. Y es que el estigma no solamente está por parte de afuera, sino de los de adentro. Y una de las cosas, sobre todo en la religión, y sí, ya voy a empezar con las cosas, pero ni modo. En la religión hay un estigma muy grande para la gente que se suicida. O sea, como la gente que se suicida no puede obtener una misa, no puede obtener una celebración de una, por así decirlo, no sé cómo llamarle, uh, un entierro digno, porque esas personas están en el limbo. O sea, tú no puedes juzgar porque la persona se mató. No se puede, porque solamente quien se mata y quien piensa en matarse es el único que conoce los motivos reales de por qué lo hace, ¿saben? Puede haber muchas señales, las podemos ver en todos lados,
pero podemos no ver nada. Y aún así, muchas veces nos atrevemos a juzgar. Y eso es algo que me molesta. Porque, digo, si tú eres libre de pecado, tira la primera piedra. Entonces, ¿por qué te atreves a señalar a una persona que se quitó la vida cuando no sabes qué pasó? Y sí, por otro lado, hablamos de el estigma emocional también, que ya lo dije. O sea, mucha gente juzga a la gente que se suicida como cobarde o egoísta. Y a veces los egoístas somos nosotros, pretendiendo que la gente viva cuando esa persona que se murió ya no tiene motivos para vivir. Y no estoy diciendo que está bien que se mate la gente. No, simplemente es dejar de juzgar, dejar de señalar y poner atención a lo que está pasando alrededor. Porque estamos hablando que el grupo más grande de suicidios está entre la gente joven, porque la gente joven se está matando. Sí, la gente adulta también se mata, los niños también se matan, pero el mayor peso lo lleva la gente joven porque se están matando. Y muchas veces también dicen, es que es para llamar la atención. No, muchas veces la gente que se suicida o que se quiere suicidar no quiere llamar la atención, simplemente quiere poner un alto al dolor. Ya no tiene ningún justificante para seguir de pie. Y digo, esto solamente es mi concepción. Yo tengo un pensamiento muy, muy propio respecto a la muerte y es algo que nunca he sentido que la gente me comprende, pero no importa. Lo importante es de que uno tiene que enseñarse a hablar, uno tiene que enseñarse a sacar lo que duele y no podemos juzgar a quien no lo puede hacer y decide finalizar con o sanar ese dolor de otra manera. Aquí es donde entran otras estadísticas y tenemos que el riesgo del suicidio en general es de un 4% aquí en México, pero de ese 4% la reincidencia en volverlo a intentar y volverlo a intentar y volverlo a intentar es del 16.3%. Y de ese 16%, un 1.6% realmente lo logra. O sea, sí hay un alto nivel de suicidio. Aparentemente, según lo que nos dijeron hace unos días en unas conferencias de suicidio, es que ya no hay tantos suicidios en México. Pero no es cierto. Y en Durango menos. Pero otras estadísticas demuestran que Durango está por encima de la media nacional. La media nacional creo que es 7, si no me equivoco. Los estados con mayor tasa de suicidio, mayor número de suicidio a nivel nacional es Chihuahua y Aguascalientes. Chihuahua tiene un 11 punto y algo. Entonces, pues si Durango está por encima de la media y la media nacional son 7 o 6 punto y algo, pues en qué nivel de suicidio estamos, ¿no? Y por lo menos yo les puedo decir, conozco varias personas que se han intentado suicidar. Tengo un amigo que se suicidó hace 8 años. Y saben que ahí entra como que esas por un lado ese enojo de no haber puesto atención a las señales o haberles puesto atención pero no haber hecho nada por esa persona.
y el otro deseo de querer ayudar a los demás, de querer buscar rescatar una vida. Y yo sé, hablo en general, nadie somos salvadores, pero sí podemos hacer que este mundo sea menos peor. Y sí, aquí es donde tenemos que ver esas conductas suicidas que van desde los riesgos altos como la adrenalina, el andar así escalando montañas y esas cosas, alpinismo, de esas cosas, va la gente que piensa en morir, ¿y si me muero? ¿Qué pasaría si no estoy? Va a las ideas de muerte, que ya es me quiero morir, pero es muy diferente el me quiero morir a me voy a matar. Es muy diferente. Luego están los intentos, que hay muchos y cada vez está peor. Esta persona que yo les comento, él lo conocí en la facultad y pues él sacaba los insumos de cierta manera, o por otro lado era fácil para nosotros como profesionales conseguir insumos químicos, porque pues teníamos a veces que conseguirlos para las prácticas. Y él se inyectó una de esas sustancias y encontraron las sustancias guardadas en su buro. Y aunque yo no era muy cercana a esa persona, me duele mucho. Es algo que desde que yo me enteré, es algo que me ha costado mucho soltar, me ha costado mucho asimilar. Y más porque yo no estaba aquí en Durango cuando eso pasó. Y la última vez que lo vi, me dijo que ojalá me fuera bien a donde yo me iba a ir. Y yo lo único que le dije fue cuídate. Nos vemos pronto. Y es una experiencia que yo no puedo platicar muy así, muy profundo, porque son parte de esas situaciones que uno guarda en su cabeza. Y por eso para mí es importante trabajar en esto y hablarlo, porque a pesar de ser una profesionista en la salud, porque soy química, terminé trabajando en la salud mental, que es en las adicciones. Y aquí es lo importante de escuchar y no juzgar, porque parte de esos factores que llevan a la gente a morir, a suicidarse, son las adicciones. Y me duele mucho ver que la vida de muchas mujeres, de muchos hombres, de jovencitos se está perdiendo por las adicciones. En que la familia piensa que es tan fácil, déjate de drogar. Y todo lo demás, todo lo que va dentro de esto. Por eso el tema de hoy no es meramente hablar de suicidio, sino de saber que nos llega a querernos quitar la vida. Por eso yo les quería compartir unos libros que hablan de salud mental.
uno de los libros que les quiero comentar es El extraño caso de Lenny Goldman. Esta es un libro, es una historia de uno de los personajes se suicida. Están en la secundaria, si mal no recuerdo, o a lo mejor incluso más chiquitos. El protagonista se suicida porque hay unas personas abusivas dentro de su escuela que le hacen bullying. Y aquí estamos hablando de dos cosas muy importantes: bullying y suicidio. Entonces su mejor amiga se queda con esa ira, con ese coraje, y decide crear algo que pueda ayudarle a defender a los demás. Es algo como un realismo mágico, podría decirse, pero pues toca un tema muy importante. El siguiente libro que les quiero mostrar habla más como de la discriminación, pero va junto con pegado, porque hablamos de la situación económica que también es uno de los factores que afecta para que una persona se suicide. Es un libro para niños y se llama Aquí cerca vive una niña. Nos va contando cómo dos niñas empiezan a observar que cerca de su casa vive una niña que es muy diferente en apariencia a ellas. Es pobre, no hace lo mismo que ellas, pero se dan cuenta que mentalmente era tal y como ellas. Simplemente nunca tuvieron la oportunidad de ver lo contrario, porque al final de cuentas esa niña deja de estar. Después de un tiempo esa niña deja de estar. Es como un cuento, una historia cronológica. Vamos viendo de enero a diciembre todo lo que pasa con estas niñas, hasta que esta niña, que es esta a la que observan, deja de estar. El siguiente libro es uno de mis favoritos, y aquí me duele porque toca el tema completamente de todo lo que puede llevar a una persona a suicidarse. Hablamos de una familia disfuncional donde está una mamá sumisa, una mamá que nunca dice nada, una mamá que siempre permite, una hermana metida en su mundo, pero con complejos, que se enfoca tanto en ella que deja de fijarse lo que pasa con su hermana, lo que pasa con los demás, porque está tan enfrascada en ella misma que se le olvida poner atención. Y si llega a poner atención, nada más se está quejando. Y un papá súper agresivo, súper autoritario, súper de la chingada. Y finalmente vemos cómo se va, cómo es que estas situaciones que vive la familia nos van afectando uno a uno. Es una historia contada muy diferente, porque hablamos con términos del diccionario, y te van definiendo qué es familia, qué es romper, qué es dolor, qué es, no sé, así, ¿no? Varias cosas. Y te das cuenta como siempre hay alguien que no habla. O sea, en cada casa, en cada lugar, cada quien tiene como su lugar, ¿no? Y siempre hay alguien que no habla. Y de cierta manera es en la que recaen las situaciones. No sé cómo explicarlo, porque yo me sentí muy sumamente identificada con este libro. Y finalmente termina
un suicidio. Un suicidio del hermano y entiende por qué. Nadie sabe qué pasó. ¿Por qué? Porque al final de cuentas este muchacho vive tanto el trauma, el dolor, el, el esa vida tan miserable que prefiere quedarse callado y hacer como un tipo voto de silencio. Entonces, si no es capaz de mostrarlo, tampoco lo dice. Y a pesar de que la gente puede pensar que está mal, pues tampoco insiste mucho. Y sí, termina suicidándose. Y son libros que tocan las emociones de manera profunda, creo yo. Y el libro es de Entre los rotos de Alain de Ventura Medina, mi libro favorito, que duele mucho. Duele, como no tienen ni idea. Pero me gusta mucho. Tengo mucho que no lo releo también. Pero a veces, desde el 2021 no lo releo. Porque a veces es importante ir soltando para poder sanar. Quiero recomendarles también, pues, vamos a hacernos autopromoción. Una herida que supera whisky y miel. Este es mi poemario. Es uno de los trabajos más íntimos que he realizado, porque a excepción de 2 o 3 poemas, que me parecen muchos, todos los demás tienen un tinte autobiográfico. De hecho, en estos días les voy a estar compartiendo mi poema favorito, porque es el más parecido a mí. O sea, soy yo en toda la extensión de la palabra. Y duele porque es un tema del que no me animé a hablar más que en terapia, pero es un tema recurrente en mi cabeza. Y tuve que soltarlo para que de cierta manera pudiera dejarme en paz. Pero pues sí, a veces ahí está. A veces sanar requiere abrir heridas una y otra y otra y otra vez hasta que sueltes ese lazo, ese látigo, ese cuchillo, esa arma que te está lastimando para que puedas sanar. Y yo tenía que hablar de eso porque es mi verdad. No es lo que me imagino, no es lo que yo aprendí en una historia, no, es mi historia. Y como es un poemario tan cortito, pues no puedo como ser muy específicas, pero sí les puedo decir que el poemario habla del dolor, básicamente. Habla de la muerte, habla de ese sentimiento de ahogo, habla de la desesperación, pero también en algún momento habla de la luz. Al final de ese túnel habla de ese amor, habla de que a pesar de todo puedes ser feliz, pero es decisión de cada quien qué felicidad quiera. No te pueden obligar. Se trata de ti, tus decisiones, tus convicciones. Pero es importante trabajar tu salud mental.
Y pues lo puedes hacer de diferentes formas. Yo lo hice escribiendo y lo hago escribiendo porque es mi forma de desahogarme con el mundo. Mucha gente que lo hace pintando, tomando fotografías, no sé. Pero es importante hablar. Y ahorita estoy leyendo 2 libros. Uno digital y uno físico. El digital lo empecé a leer en estas terapias, bueno, en estas conferencias sobre el suicidio. Ya lo tenía ahí, pero no lo quería leer porque sabía que iba a remover cosas en mí. Y se llama Todas mis heridas, de Caitlin Klasso. Ese es un libro que habla de las autolesiones. Y ahí entendí, todavía no termino, pero espero terminarlo y reseñarlo. Entendí que cortarse, quemarse, golpearse no es la única forma de autolesionarse. El no comer, el vomitar la comida, el no sé, les estoy poniendo esos 2 ejemplos, son otra forma de autolesionarse. Y son autolesiones que esta personita que les habla se ha infligido. Pero en algún momento, cuando decida hablar de eso, se los compartiré. Y el otro libro que estoy leyendo, que sinceramente desde que lo vi que Carly lo había leído, me llamó mucho la atención, pero no sabía si leerlo o no, porque dije, si no me gusta, es un libro que tiene poco que salió y no quería gastar en él, pero pues lo vi en oferta y lo compré. Y se llama Quiero morir, pero también quiero comer Keboki, de Baek Shihi, no sé cómo se pronuncia porque el apellido es coreano. Y habla de una chica que tiene trastorno depresivo, y esta es una transcripción literal de sus terapias con la psiquiatra, que a mucha gente no le ha gustado porque literal son sus terapias con la psiquiatra. Yo voy aquí en la página 137, que es mi yo contradictorio. Todavía me falta un rato, pero pues a mí sí me está gustando porque me estoy identificando. Yo así digo que, ¿es tu vida? ¿Estás segura? ¿O es la mía? Y sí, también quiero hablar de este libro, que a lo mejor lo haga en el blog de manera más extensa, porque a veces me molesta estar contando las cosas y estarme poniendo a llorar, porque pues sí, logro mover muchos de los sentimientos, muchas de las emociones que traigo ahí guardados y me da vergüenza. Y sí, tengo más libros que contarles, porque la salud mental compete muchas situaciones. Pero pues ya se los dejaré en algún post compartido. Y si ustedes conocen a alguien que tiene este problema, escúchenlo. No traten de hacerle cambiar perspectiva, porque no podemos obligar a nadie a cambiar. Simplemente prestemos nuestros primeros auxilios psicológicos, que es el escuchar a una persona que está sufriendo. Y sí, no les pido que les guste este video, simplemente los invito a crear conciencia, porque el suicidio es un problema de salud mental grave y que está acabando con nuestra sociedad a un nivel similar que otros problemas